Bienvenidos a este nuevo webinar de mis abogados. Para empezar, bueno, el 8 de junio recién de este año se aprobó el reglamento de este nuevo registro electrónico laboral. Este reglamento viene a abordar las falencias que ya tenía un reglamento anterior, que era del año 2021, donde reduce los documentos que son obligatorios, protege datos personales de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales y cumple el objetivo, la obligación que establece el artículo 515 del Código del Trabajo, que tiene que ver con modernizar las prácticas que tiene la dirección del trabajo. Como generando una plataforma a través de la cual los empleadores puedan ir registrando ciertos documentos de tal forma que sea más fácil después hacer la fiscalización o la solicitud documental cuando hay, por ejemplo, comparendo ante la dirección. ¿Cuáles son los documentos que obligatoriamente las pymes, los empleadores, estamos obligados a registrar en la plataforma de la Dirección del Trabajo? ¿Y cuáles son los plazos y desde cuándo? Bueno, después esta presentación se la vamos a hacer llegar, así que no tienen que tomar apuntes, pero para que tengan alguna noción, el contrato laboral, los anexos laborales, las terminaciones, las cartas de despido, los finiquitos, el libro de remuneraciones, el comité paritario y el comité bipartito de seguridad. La mayoría de estos documentos es obligación subirlos desde el 8 de junio del 2023, que es cuando se aprobó este decreto que estableció el nuevo reglamento. En el caso de los contratos y el libro de remuneraciones, la obligación viene desde antes, desde el decreto anterior, que es de octubre del 2021. Además, hay otras materias que se abordaron en este nuevo reglamento, ¿ya? Que tiene que ver con los registros de contrato de trabajo con personas, de personas que tienen algún tipo de discapacidad o son asignatarios de alguna pensión de invalidez, y todo esto conforme a la Ley de Inclusión Laboral. Además, se actualizar la información registrada en la plataforma sea un plazo de 15 días. Por ejemplo, que registran un contrato laboral, a los 6 meses cambian las funciones, cambia la remuneración, cambia el lugar de prestación de los servicios. En ese caso, ustedes tienen 15 días hábiles para subir esa modificación. Y además, lo que les comenté un poco antes, tiene que ver con la reserva y el secreto de la información de datos personales por parte de la Dirección del Trabajo, como puede ser, por ejemplo, las remuneraciones. En el primer decreto no está regulado este tema, y ahora se genera la obligación de proteger esa información en base a lo que establece, bueno, la ley 19.628, que tiene que ver con la protección de datos personales de la vida privada de los trabajadores. Súper importante, y esta es una pregunta, la pregunta que viene de cajón, digamos, a propósito de esta obligación de registro de documentos, es ¿qué tipo de incumplimiento genera algún tipo de sanción y cuál es esa sanción? ¿Ya? El tipo de incumplimiento que está en el tipificador de multas que tiene la Dirección del Trabajo tiene que ver con el no registro de los contratos de trabajo o el registro incompleto o erróneo de estos documentos, ¿ya? Porque falta información, porque hay un nombre que no está bien escrito, eso también puede generar una multa. También el no registro del libro de remuneraciones y lo mismo, el registro erróneo o incompleto del libro de remuneraciones. La tabla para establecer las multas tiene que ver con dos variables. Uno, qué tipo de empresa somos, somos micro, pequeña, mediana o grande, y si el tipo de infracción es leve, grave o gravísimo. ¿Ya? Eso a grandes rasgos. A propósito, una pregunta que es súper frecuente que nos ha pasado en otros workshops como este, relacionados al tema del registro electrónico, es si la obligación de subir los documentos se refiere a los documentos desde el reglamento en adelante o a todos los documentos laborales de la empresa. Esto es súper relevante porque se pregunta mucho y la obligación recae sobre todos los documentos, incluso los documentos que tenemos hacia atrás. Esa es la obligación del empleador, debe subir absolutamente todos los documentos al registro electrónico laboral de la Dirección del Trabajo.